A lo largo de los siglos, la oración ha sido el alma de los creyentes, una línea directa con el Creador, un espacio sagrado donde el alma habla y escucha. Cada cultura, cada religión, tiene en alta estima la oración, ya que es la puerta de entrada a lo divino. Sin embargo, a pesar de su profundo significado, ¿cuántos de nosotros realmente comprendemos el poder, la profundidad y la forma correcta de acercarnos a Dios en oración? De hecho, hay ciertas cosas que, cuando se hacen en oración, pueden socavar los cimientos mismos de lo que debe ser la oración. Estos errores, sutiles pero profundos, pueden distorsionar nuestra conexión con lo divino y transformar la oración de un acto sagrado a una rutina hueca. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen distantes, como si no llegaran al cielo? ¿O por qué, a pesar de las mejores intenciones, podríamos tener dificultades para sentir la presencia de Dios durante nuestros momentos de oración? La respuesta podría estar más cerca de lo que pensamos. Hoy profundizamos en la práctica sagrada de la oración, explorando 3 cosas cruciales que nunca debes hacer al orar. Estas cosas pueden interrumpir involuntariamente el flujo de la comunión divina e impedirnos recibir todas las bendiciones que Dios desea. Desvelemos estos misterios juntos. Hay un misterio profundo que a menudo se esconde en los momentos tranquilos de la oración, un misterio que no puede ser captado por los apresurados o los superficiales. La oración, como se revela en las Escrituras, no es solo una simple petición o un momento fugaz de conversación, es un encuentro con lo divino. Un momento de comunión sagrada entre el alma humana finita y el Creador infinito. Pero ¿cuántos de nosotros abordamos la oración como si no fuera diferente a una conversación informal? ¿Qué pasaría si, en el simple acto de la oración, existiera un poder transformador, uno que pudiera remodelar no solo nuestras vidas sino también nuestra propia comprensión de Dios mismo? Podría ser que la clave para una vida de oración más profunda no se encuentre en las palabras que pronunciamos, sino en la forma en que nos acercamos a Dios en primer lugar. En cada rincón de la Biblia vemos que quienes encontraron a Dios se acercaron a Él con una reverencia que iba más allá del mero respeto. La abrumadora presencia de Dios exigía una respuesta arraigada en el asombro, la humildad y el reconocimiento de su santidad. Cuando Moisés estuvo descalzo ante la zarza ardiente, no solo estaba conversando con una deidad, estaba en presencia del Todopoderoso, una fuerza tan poderosa que consumió la misma tierra sobre la que se encontraba. Esta no fue una reunión casual. Este fue un encuentro que requirió que Moisés se quitara las sandalias, reconociera el carácter sagrado de la tierra y se diera cuenta de que no era un momento cualquiera. De manera similar, en la visión que Isaías tuvo del Señor en su templo, el profeta quedó impresionado por la majestad y santidad de Dios. Los serafines rodearon el trono, clamando, «Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria». La respuesta inmediata de Isaías fue de temor y pavor, porque era un hombre de labios inmundos, indigno de estar ante tanta santidad. Este no era un Dios al que se pudiera abordar a la ligera, ni una conversación que se pudiera tomar a la ligera. Y, sin embargo, en el mundo de hoy, a menudo reducimos nuestros momentos de oración a un mero ritual. Una lista de verificación de solicitudes y frustraciones que creemos serán respondidas porque hemos seguido las formalidades. Pero ¿qué pasa si nos falta el corazón mismo de la oración? ¿Qué pasa si hemos olvidado el carácter sagrado del acto en sí? La forma en que nos acercamos a Dios en oración tiene el poder de moldear no solo la conversación sino también la profundidad de nuestra conexión con Él.
Acercarse a Dios sin reverencia es perder de vista la esencia misma de lo que debe ser la oración, un diálogo sagrado, un momento íntimo en el que nosotros, frágiles e imperfectos, estamos ante el Creador del universo. La reverencia en la oración es más que un simple sentimiento, es una comprensión, un reconocimiento de la santidad del momento. En la quietud de la oración, debemos reconocer la grandeza de aquel a quien estamos hablando. La inmensidad de Dios, el poder infinito, la autoridad suprema, estas son las verdades que deben enmarcar cada oración que pronunciamos. Sin esta comprensión, la oración se convierte en algo menos de lo que se pretendía que fuera. Se convierte en una obligación, una rutina, un ritual vacío que carece del peso de lo sagrado. Podemos recitar palabras, pero nuestros corazones permanecen distantes. Podemos seguir los movimientos, pero el verdadero poder de la oración está ausente. Imagínese, por así decirlo, entrar en la sala del trono de un rey. ¿Cómo te comportarías? ¿Entrarías casualmente, como si fuera una reunión más? ¿O caerías de rodillas reconociendo la autoridad y majestad del que gobierna? Así es como debemos acercarnos a Dios, no con la familiaridad casual de un amigo, sino con el profundo respeto y reverencia reservados al Todopoderoso. Él no es simplemente una figura a quien hablar, sino el Señor soberano de toda la creación. Reconocer esto es invitar todo el poder de la oración a nuestras vidas. La pregunta entonces es, ¿nos acercamos a Dios en oración con reverencia, o lo tratamos como una herramienta para cumplir nuestros deseos? ¿Entramos en el espacio sagrado de la oración con asombro y respeto, o lo usamos como un momento para desahogar nuestras frustraciones, para pedir lo que creemos que necesitamos, sin considerar la santidad de aquel a quien nos dirigimos? Para experimentar verdaderamente la plenitud de la oración, debemos aquietar nuestro corazón y prepararnos. En el ajetreo de la vida, a menudo olvidamos que la oración no es un momento para simplemente expresar nuestros pensamientos y peticiones. Es un acto sagrado que requiere toda nuestra atención y humildad. Debemos reconocer la santidad del momento y acercarnos a Dios con la reverencia que merece. Al hacerlo, abrimos la puerta a un encuentro más profundo y transformador. Es en los momentos en que nos asombra la grandeza de Dios, cuando reconocemos su soberanía y santidad, que nuestras oraciones se convierten en poderosos instrumentos para el cambio. Cuando nos acercamos a Dios con reverencia, invitamos su presencia a nuestras vidas de una manera que es más que una simple visita fugaz. Permitimos que su poder fluya a través de nosotros, transformando nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras circunstancias. La oración, cuando se aborda con reverencia, se convierte en una puerta a lo divino, un espacio donde el cielo y la tierra se encuentran, donde lo finito y lo infinito se tocan. Entonces, hazte esta pregunta: cuando oras, ¿reconoces realmente el carácter sagrado del acto? ¿Te acercas a Dios con reverencia o lo tratas como a alguien que simplemente está a tu disposición? La reverencia en la oración no es una sugerencia, es un mandato. Y es a través de esta reverencia que podemos experimentar todo el poder de la oración, un poder que puede mover montañas, sanar corazones quebrantados y transformar vidas. Hay una trampa oculta, tan sutil que incluso los más devotos pueden caer víctimas de ella sin siquiera darse cuenta. Es la trampa de orar mientras nuestros corazones están llenos de falta de perdón. Imagínate estar ante el Creador del universo, humillándote en oración, buscando su misericordia y gracia, mientras aferras en lo más profundo de tu ser la amargura y el resentimiento.
¿Cómo podemos pedir perdón al Todopoderoso si nos negamos a perdonar a quienes nos han hecho daño? El mismo acto de albergar falta de perdón crea una división, una barrera espiritual entre nosotros y Dios, que tal vez ni siquiera veamos. El perdón está en el centro mismo de las enseñanzas de Jesús. No es una mera sugerencia o un bonito ideal, sino un principio fundamental que da forma a la relación entre la humanidad y el Creador. En el Padre Nuestro, encontramos a Jesús instándonos a pedir perdón a Dios, pero Él le pone una condición crucial: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esta simple frase tiene un profundo significado. ¿Cómo podemos pedir el perdón de Dios si no estamos dispuestos a extender la misma gracia a quienes nos han herido? ¿Podría ser que el perdón no sea solo un acto de misericordia sino la clave misma para desbloquear el poder de la oración? En el Evangelio de Mateo, Jesús presenta una advertencia directa y aleccionadora. Él dice: porque si perdonáis a otros sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros, pero si no perdonáis a otros sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Mateo 6. 14-15. Este no es un comentario casual, es una ley espiritual que gobierna nuestra relación con Dios. La falta de perdón es más que una simple carga emocional, es una barrera para la oración, un muro que nos separa de la gracia que buscamos. Orar con un corazón lleno de falta de perdón es como tratar de hablar con Dios a través de un velo espeso, incapaz de conectarse verdaderamente, incapaz de sentir su presencia. La claridad de la comunión con Dios ennubla y nuestras oraciones, por más sinceras que sean, parecen caer en oídos sordos. Hagamos una pausa y reflexionemos. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Dios en oración, derramando nuestros deseos, nuestras luchas, nuestras súplicas, solo para sentir que algo falta? Quizás hemos orado por sabiduría, por sanación, por avances, pero en el silencio que sigue, no escuchamos nada más que vacío. ¿Podría ser que el verdadero obstáculo a nuestras oraciones no resida en nuestras palabras, sino en las heridas no curadas de nuestro corazón? La falta de perdón no solo afecta a quien nos negamos a perdonar, crea un muro invisible entre nosotros y Dios, impidiendo el libre flujo de su misericordia y gracia en nuestras vidas. Es fácil engañarnos pensando que el perdón es algo que podemos ignorar, algo que no afecta nuestra relación con Dios. Después de todo, nuestras heridas parecen reales, nuestro dolor está justificado y la amargura que llevamos parece justificada a los ojos del mundo. Pero en el reino de Dios, el perdón no es una elección, es una orden. No es una sugerencia basada en cómo nos sentimos, es el fundamento mismo sobre el que descansan nuestras oraciones. La enseñanza de Jesús es clara: si no perdonamos, obstaculizamos nuestra relación con el Padre. El peso de nuestras propias ofensas pesará sobre nosotros y nuestras súplicas de misericordia parecerán quedar sin respuesta. Consideremos esto: cuando guardamos rencores, cuando alimentamos resentimiento en nuestro corazón, no solo nos estamos lastimando a nosotros mismos, sino que estamos creando una barrera que afecta nuestra conexión con lo divino. Nuestras oraciones se vuelven menos un diálogo y más un ejercicio inútil. La distancia entre nosotros y Dios crece, no porque Él se haya alejado, sino porque hemos construido un muro en nuestro corazón, uno hecho de ira, amargura y falta de perdón. Los muros que construimos para protegernos del dolor de los demás solo sirven para impedirnos experimentar la gracia de Dios. Pero hay esperanza. La buena noticia es que Dios, en su misericordia, nos proporciona una manera de derribar esos muros.
El perdón no es solo una cuestión de dejar atrás el dolor del pasado, es la llave que abre la puerta a las bendiciones de Dios. Cuando perdonamos, nos liberamos de las cadenas del resentimiento y la ira y permitimos que el amor de Dios fluya libremente en nuestras vidas. Nuestros corazones se ablandan, nuestros espíritus se sanan y nuestras oraciones se convierten en poderosas herramientas de transformación. Perdonar no es tolerar el mal hecho ni olvidar el dolor. El perdón no se trata de excusar a los demás por sus ofensas, se trata de liberarnos de la prisión de la amargura. Es un acto de obediencia a Dios, un reconocimiento de que Él es el juez supremo y que la venganza le pertenece solo a Él. Cuando perdonamos, confiamos en la justicia de Dios, sabiendo que Él corregirá todo mal, incluso cuando no podamos verlo en el momento presente. Imaginemos, entonces, un corazón libre de resentimiento, un corazón abierto y dispuesto a recibir la plenitud del amor de Dios. Cuando liberamos la falta de perdón, nos posicionamos para experimentar la gracia de Dios de una manera más profunda y nuestras oraciones se alinean con su voluntad. Ya no hablamos desde un lugar de quebrantamiento, sino desde un lugar de sanación y restauración. El mismo acto de perdonar abre las compuertas del cielo, permitiendo que la misericordia de Dios se derrame en nuestras vidas y nos transforme de adentro hacia afuera. Pero el perdón no es un acto de una sola vez. Es un proceso continuo, que requiere que regresemos a Dios diariamente, pidiéndole que nos ayude a liberar cualquier amargura o falta de perdón persistente. Cada vez que elegimos perdonar, invitamos a la presencia de Dios a obrar en nosotros, remodelando nuestro corazón y nuestra mente. Cuanto más perdonamos, más experimentamos la profundidad del amor de Dios y más nuestras oraciones se convierten en vasos de su poder y gracia. Entonces, mientras estás ante Dios en oración, pregúntate lo siguiente: ¿hay falta de perdón en mi corazón que está obstaculizando mi conexión con el Creador? ¿Hay rencores, heridas del pasado u ofensas no resueltas que debo liberar? Hasta que dejemos de lado nuestro resentimiento, nuestras oraciones siempre estarán bloqueadas por los muros que hemos construido. Pero cuando perdonamos, abrimos la puerta a una vida de oración más profunda y poderosa, marcada por la intimidad con el Padre y un corazón abierto a su voluntad. Hay una trampa delicada, casi imperceptible, en la que muchos creyentes caen sin saberlo cuando se acercan a la oración, la tentación de tratar la oración como una transacción. En esta mentalidad, la oración se centra menos en la comunión con el Creador y más en adquirir lo que deseamos, una forma de manipular lo divino para satisfacer nuestras necesidades o deseos. Qué fácil es caer en la creencia de que la oración es un simple intercambio, nuestras palabras por las bendiciones de Dios, nuestras peticiones por su favor. Pero, ¿es realmente la oración un medio para alcanzar un fin, una mera herramienta para obtener lo que queremos? ¿O es algo mucho más profundo de lo que hemos comprendido hasta ahora? Este sutil concepto erróneo plaga nuestra vida espiritual. Oramos con gran expectativa, pidiendo curación, provisión, guía, con la mente fija en un resultado específico. Y si bien no hay nada de malo en presentar nuestras peticiones ante Dios, después de todo, las Escrituras nos dicen que lo hagamos. El verdadero propósito de la oración va mucho más allá de nuestros deseos personales. La oración no se trata de forzar la mano de Dios a amoldarse a nuestros deseos, se trata de alinear nuestro corazón con su voluntad. De hecho, puede ser que la respuesta misma a nuestras oraciones no esté en la forma que imaginamos, sino en la transformación que tiene lugar dentro de nosotros cuando participamos en el acto de oración en sí. Considere esto:
cuando entramos en oración con una mentalidad transaccional, corremos el riesgo de perder el verdadero propósito de lo que la oración debía lograr. La oración no es una máquina expendedora cósmica que dispensa bendiciones según nuestras demandas. Más bien, la oración es el espacio sagrado donde encontramos a Dios, donde nos ponemos a disposición de su presencia, donde nuestros corazones son formados y moldeados por su voluntad. Tratar la oración como una mera herramienta para el beneficio personal es malinterpretar su esencia misma. No se trata de las cosas que recibimos de Dios, sino de la relación que construimos con Él. En la Biblia, se nos muestran innumerables ejemplos de personas que buscaron a Dios por el bien de una relación, no simplemente por su provisión. Abraham, por ejemplo, no se acercó a Dios con una lista de exigencias, sino que caminó con Él en fe, confiando en sus promesas incluso cuando el futuro parecía incierto. El salmista, en sus oraciones, buscó el rostro de Dios, anhelando una comunión más profunda con Él, no simplemente que se cumplieran sus deseos. El verdadero gozo de la oración no radica en lo que recibimos, sino en quienes llegamos a ser al pasar tiempo en la presencia de Dios. Esto nos lleva a un punto crítico: el propósito de la oración no es buscar resultados, se trata de buscar a Dios. En cualquier relación, la verdadera satisfacción y alegría no se derivan de lo que la otra persona puede darnos, sino del vínculo que se forja a través del tiempo que pasamos juntos, a través del amor, el respeto y la comprensión mutuos. Lo mismo ocurre con Dios. La oración no es simplemente una lista de peticiones, es una invitación a acercarnos al Creador del universo, a disfrutar de su gloria, a escuchar su voz. Es una invitación a adorar, dar gracias y alinear nuestro corazón con su voluntad. A medida que nos acercamos a Él en oración, somos moldeados a su semejanza y nuestros deseos se vuelven más en sintonía con su plan perfecto para nuestras vidas. Sin embargo, con demasiada frecuencia, la oración se convierte en un último recurso, un momento en el que todo lo demás falla y acudimos a Dios solo como un medio para obtener algo. Oramos en tiempos de crisis, buscando un arreglo rápido, una solución a nuestros problemas. Pero al hacerlo, tratamos a Dios como una mera herramienta, un medio para un fin, en lugar del Señor soberano del universo con quien tenemos el privilegio de tener una relación. Cuando abordamos la oración con esta mentalidad, perdemos la plenitud de lo que la oración debe ser. Perdemos la oportunidad de acercarnos más a Dios, aprender de Él y descubrir su voluntad para nuestras vidas. Esta visión transaccional de la oración nos ciega ante la belleza de la comunión con Dios. Imagine, por un momento, una relación en la que una persona solo se acerca a la otra para pedirle favores, sin tomarse nunca el tiempo para simplemente estar con ella, escucharla, aprender y compartir la compañía del otro. Una relación así sería superficial, vacía e insatisfactoria. Y lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. Si abordamos la oración solo como una forma de obtener algo de Dios, reducimos nuestra relación con Él a una mera transacción comercial en la que nosotros somos los únicos beneficiarios. Pero Dios desea mucho más para nosotros. Él anhela que experimentemos la plenitud de su presencia, que crezcamos en la comprensión de su corazón y que lleguemos a ser más como Él a través del proceso de la oración. A medida que cambiamos nuestro enfoque de los resultados a las relaciones, comenzamos a experimentar el verdadero poder de la oración. Cuando abordamos la oración con un corazón que busca la presencia de Dios por encima de todo, sucede algo increíble.
nuestros deseos comienzan a cambiar y descubrimos que nuestras oraciones reciben respuesta de maneras que nunca imaginamos. Es posible que las respuestas de Dios no siempre se alineen con nuestras expectativas, pero siempre serán para nuestro bien y siempre nos acercarán más a Él. Cuanto más oremos, no como un medio para alcanzar un fin, sino como una oportunidad para comunicarnos con Dios, más veremos su voluntad desarrollarse en nuestras vidas. La oración, en su forma más auténtica, se centra menos en lo que obtenemos y más en lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. A medida que alineamos nuestro corazón con su voluntad, nos volvemos más sintonizados con su voz, más sensibles a su guía y más equipados para vivir su propósito para nuestras vidas. Desde este punto de vista, la oración se transforma de un mero deber religioso a una experiencia profunda y sagrada. Se convierte en un diálogo sagrado, no en una transacción. Se convierte en el medio por el cual nos acercamos a Dios, no solo para pedir cosas, sino para buscar su presencia, su sabiduría y su voluntad. La oración es el espacio donde somos invitados al corazón de Dios, donde podemos descansar en su amor, encontrar consuelo en su presencia y crecer en el conocimiento de su verdad. Entonces, la próxima vez que te acerques a Dios en oración, tómate un momento para reflexionar sobre la postura de tu corazón. ¿Lo estás buscando o simplemente estás buscando su mano? ¿Vienes ante Él con un corazón listo para escuchar, crecer y alinearte con su voluntad, o simplemente estás presentando una lista de peticiones? Cuando tratamos la oración no como un medio para un fin sino como una invitación sagrada a tener comunión con el Creador, desbloqueamos el verdadero poder de la oración. Se convierte en el lugar donde ocurre la transformación, donde se sanan los corazones y donde se revela la voluntad de Dios. Y en ese espacio sagrado, encontramos que el regalo más grande de todos no es lo que recibimos de Dios, sino la oportunidad de conocerlo más profunda, más íntima y más plenamente. Hay una sombra silenciosa, casi imperceptible, que acecha en los corazones de muchos cuando se presentan ante Dios en oración. Es una sombra que susurra preguntas, siembra incertidumbre y llena el alma de un sutil malestar. Esta sombra se llama duda y es una de las fuerzas más insidiosas que pueden paralizar nuestras oraciones, volviéndolas impotentes e ineficaces. ¿Qué significa orar con duda en nuestro corazón? A primera vista, uno podría creer que se trata simplemente de tener algunas incertidumbres o preocupaciones pasajeras mientras oramos. Pero, en verdad, la duda es mucho más peligrosa que un simple pensamiento pasajero. La duda es un cáncer que corroe el núcleo mismo de nuestra fe, impidiéndonos confiar plenamente en las promesas de Dios. Es la voz tranquila que pregunta, ¿Dios realmente me responderá? ¿Puedo realmente confiar en su palabra? Y en esos momentos, nuestras oraciones se vuelven débiles y privadas del poder que Dios quiso para ellas. En el Evangelio de Marcos, Jesús habla directamente de este tema. En Marcos 11:24, Él dice, «Por eso os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo recibiréis, y será vuestro». Estas palabras no son solo una invitación casual, son un comando profundo. Desafían el fundamento mismo de cómo nos acercamos a Dios. Jesús no simplemente sugiere que oremos, nos dice que oremos con fe, con la firme convicción de que Dios nos escucha, que tiene el poder de respondernos y que su voluntad es siempre buena. Pero si la duda reside en nuestro corazón, ¿cómo podemos creer verdaderamente? Es importante reconocer que esta promesa no se trata de obtener todo lo que pedimos, se trata de creer en el poder y la bondad de la voluntad de Dios.
Cuando oramos, no estamos simplemente pidiendo que se cumplan nuestros deseos, sino que la perfecta voluntad de Dios se desarrolle en nuestras vidas. Y en este proceso, la fe es primordial. Sin él, nuestras oraciones pierden su fundamento y la conexión entre nosotros y Dios se fractura. La duda tiene la capacidad única de crear una barrera entre el alma y el Todopoderoso. Nos hace cuestionar la capacidad de Dios para actuar en nuestras vidas, para proveer, para sanar o para intervenir. Esta desconexión no se debe a que Dios sea incapaz o no quiera, sino a que nuestros corazones se nublan por la incertidumbre. La Biblia es clara en este punto. Santiago 1:6 nos dice, el que duda es como la ola del mar, arrastrada y sacudida por el viento. Esta vívida imagen pretende demostrar la inestabilidad que crea la duda. Una persona llena de dudas es como un barco a la deriva en una tormenta, sacudido por las olas, sin rumbo e indefenso. La duda nos vuelve inestables en nuestra fe y, como resultado, nuestras oraciones se vuelven ineficaces. Piénselo, cuando oramos con dudas, no estamos realmente entablando una conversación con Dios, estamos cuestionando su poder, su sabiduría y su amor. Estamos pidiendo su ayuda, pero con un pie en la fe y el otro en el escepticismo. La Biblia advierte contra este mismo comportamiento, instándonos a acercarnos a Dios con plena confianza en su capacidad para actuar. No se trata de tener una confianza inquebrantable en nosotros mismos o en nuestra capacidad para pronunciar las palabras correctas. Más bien, se trata de confiar plenamente en la capacidad de Dios para responder según su perfecta voluntad. La clave para superar la duda es la fe. Cuando entramos en oración con la certeza de que Dios nos escucha, que es capaz de respondernos y que lo hará de la mejor manera para nosotros, desbloqueamos el verdadero poder de la oración. Jesús no nos estaba enseñando que debemos tener una fe perfecta en todo momento, pero nos estaba mostrando que un corazón de fe es la clave para ver a Dios moverse. La fe no es solo un sentimiento, es una confianza que trasciende nuestro entendimiento y descansa en la seguridad de que Dios es bueno y fiel. Cuando la duda amenace con entrar en su corazón durante la oración, recuerde las promesas de Dios. Él ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos. Él ha prometido que sus planes para nosotros son buenos, planes para prosperarnos y no para hacernos daño. Y Él ha prometido que cuando le pidamos conforme a su voluntad, Él nos responderá. En esos momentos en los que surjan dudas, desvía tu atención de tus propias limitaciones y vuelve al poder ilimitado de Dios. Pero, ¿cómo cultivamos esta fe inquebrantable? Comienza recordando las ocasiones en las que Dios respondió nuestras oraciones en el pasado. Cuando surge la duda, es útil recordar momentos de su fidelidad, momentos en los que actuó de maneras innegables. Reflexionar sobre estos momentos fortalece nuestra confianza en Él, recordándonos que Él siempre está presente y siempre obrando, incluso cuando no podemos verlo. Aquí es donde nace la verdadera fe, no en ausencia de dudas, sino en la capacidad de confiar en Dios a pesar de ellas. Cuando oramos con fe, no estamos simplemente pidiendo que se cumplan nuestros deseos, estamos alineando nuestro corazón con los propósitos de Dios. Entregando nuestra voluntad a la suya y confiando en que sus respuestas serán perfectas, incluso si no son lo que imaginamos inicialmente. La oración entonces se convierte en un acto de entrega, una manera de presentar nuestros deseos ante Dios y permitir que su voluntad los moldee. De esta manera, la fe en la oración no se trata de lograr un resultado específico, sino de rendirse al plan soberano de Dios, sabiendo que sus respuestas son siempre para nuestro bien supremo.
Entonces, la próxima vez que te acerques a Dios en oración, tómate un momento para examinar tu corazón. ¿Estás presentándote ante Él con confianza, confiando en su capacidad para responder, o estás permitiendo que la duda nuble tu visión? Recuerde, la duda es una fuerza que puede socavar sus oraciones, volviéndolas impotentes e ineficaces. Pero cuando oras con fe inquebrantable, creyendo que Dios te escucha y responderá según su voluntad, abres la puerta para que Dios actúe de manera poderosa. La fe en la oración no se trata de la certeza del resultado, sino de la certeza de la bondad, el poder y la fidelidad de Dios. Y así se revela el misterio de la oración. No se trata simplemente de obtener lo que pedimos, sino de conectarnos con el Creador, con aquel que es fiel para responder en su forma y tiempo perfectos. Cuando oramos sin duda, entramos en todo el poder de la oración, permitiendo que Dios se mueva en nuestras vidas y transforme nuestros corazones. Con fe, invitamos a Dios a moldear nuestras vidas de maneras que aún no podemos imaginar. Y a través de esta creencia inquebrantable, descubrimos que nuestras oraciones se convierten en herramientas poderosas, no solo para el cambio sino para una relación más profunda con el Creador del universo. La oración es un acto sagrado, una conversación profunda e íntima con el Creador del universo. Es a través de la oración que alineamos nuestro corazón con la voluntad de Dios, recibimos su fuerza y crecemos en nuestra relación con Él. Pero hay ciertas cosas que, cuando se hacen en oración, pueden obstaculizar esta conexión divina. Acercarse a la oración sin reverencia, aferrarse a la falta de perdón, tratar la oración como un medio para un fin y orar con dudas pueden distorsionar el poder de la oración. La lección es clara, la oración no se trata de manipular a Dios ni de hacerle exigencias, se trata de acercarnos a Él, buscar su voluntad y confiar en su bondad. Para experimentar verdaderamente la plenitud de la oración, debemos abordarla con el corazón correcto, la actitud correcta y la fe correcta. Solo entonces veremos el poder transformador de la oración en nuestras vidas.